Llamada como CONI, que significa Construcción e Ingeniería Civil, la cual vamos a presentar en un estudio de caso, dos estudios de caso para ser más específicos, la cual se tiene en cuenta la derivada finita e la integración numérica, la cual los colaboradores o las personas a presentar somos Joel Carrillo, estudiante de Ingeniería Civil, Carlos Castro, estudiante, Gerardo Flores, estudiante, Edwin Payares, Miguel Polo, Wilcar Doncel y Rafael Zuleta. Todos somos estudiantes de Ingeniería Civil en la Universidad de Andino. Vamos a hablar de nuestro estudio de caso que se trata de derivadas centrales aplicadas en el análisis de una aceleración en un edificio durante un sismo. El estudio de caso es durante un sismo de magnitud moderna de un edificio de 10 pisos, donde se utilizó la primera derivada central para hallar la velocidad constante del edificio. Como se puede observar que f de x hace la representación de la función y h es la separación de los puntos y x sub y es el punto donde se requiere la derivada. A continuación voy a explicarle la fórmula de la primera derivada central teniendo en cuenta los datos disponibles. Entonces se tiene en cuenta que la fórmula de la primera derivada central se tiene en cuenta la hacia adelante menos la de hacia atrás, todo eso dividido entre 2 por h, que h se tiene en cuenta en la recta de la inicial menos la final. Tenemos en cuenta tus datos, simplemente vamos a reemplazar esta fórmula. Tenemos en cuenta que el tiempo es de 0.2, la velocidad de 0.2, en el siguiente 0.3 y en el siguiente 0.4. Nos vamos al apartado de la tabla donde reemplazamos para hallar este primero. Tenemos en cuenta que el tiempo es 0.2, aquí como lo encuentran en la siguiente tabla. 0.2 menos la final, que es 0.1, eso daría 0.1, pero como se multiplica por 2, ese apartado daría 0.2. Al momento de hallar el apartado de arriba, con la aceleración se tiene en cuenta la estimación hacia adelante y la estimación hacia detrás. Aquí reemplazamos, sería 1.1 menos 0.5. Todo ese cálculo nos dio 3.0 metros sobre segundo. Al momento de hacerlo con la siguiente tabla, con los siguientes datos, tenemos en cuenta que el siguiente valor es 1 y el siguiente valor es menos 2.5, como lo ven en la siguiente tabla de resultados aproximados. Al momento de pasar a los resultados finales, podemos observar las siguientes gráficas de aceleración versus tiempo, que sería la gráfica que obtenemos del edificio calculada desde un acelerómetro en cada intervalo de tiempo, y la velocidad estimada versus tiempo, que sería la velocidad que hallamos en cada una de las derivadas versus el tiempo. ¿Qué podemos estimar de esta gráfica? Que desde el tiempo 0.2 hasta el tiempo 0.4 se observa un aumento rápido de aceleración, lo cual puede generar también aumento en la velocidad o disminución de acuerdo a cómo responda la estructura. En la siguiente gráfica de velocidad estimada versus tiempo, podemos observar que en el tiempo 0.4 la velocidad tiene una disminución. ¿Qué significa esto? Que las características negativas en las oscilaciones nos indican que el edificio o la estructura está respondiendo a la velocidad o a la aceleración de los sismos. Con lo cual podemos indicar que debemos estudiar todas estas velocidades y la aceleración en cada uno de los edificios para estudiar si estos sismos pueden ocasionar velocidades altas y así superar los límites, causando ya sea derrumbes o catástrofes en estas estructuras. Bueno, a continuación tenemos en cuenta la tabla comparativa con otros métodos, donde se encuentra la progresiva, la regresiva y la central con su respectiva fórmula. Entonces tenemos un error relativo en algunas de ellas, donde la principal es la regresiva y el error relativo es muy alto y la precisión es baja. En la regresiva tenemos en cuenta que el error relativo sigue siendo alto, pero la precisión sigue siendo baja. En la central, como podemos ver, el error relativo es bajo, pero la precisión es más alta, es decir, que está más adecuada. Esto se tiene en cuenta que si la H es más cercana al punto inicial o el punto tomado, cualquiera de estos métodos va a ser más preciso. Todo eso depende de la H que se tome. Al momento de desarrollar nuestro algoritmo, lo adaptamos a nuestro caso para poder evaluar la seguridad sísmica. Al poner a compilar el algoritmo, este nos pedirá datos de tiempo, intervalos de tiempo e intervalos de aceleración. Al darle en compilar, el algoritmo nos pedirá cuántos puntos debemos ingresarle, con lo cual será mínimo 3, ya que estos son los puntos que nos indican las derivadas centrales. En este caso vamos a utilizar 7 puntos que son los que nos indica la tabla, en el cual nos pide el tiempo número 1, que sería 0.0, aceleración número 1, que sería 0.2, y así sucesivamente. Al momento de colocar los 7 datos que nosotros colocamos, le damos Enter, y nos da como resultado las velocidades estimadas entre los puntos internos. Teniendo los siguientes resultados, al pasarla en la gráfica, podemos darnos cuenta que en el tiempo 0.1 hay un riesgo de velocidad estructural alta. En el tiempo 0.2 hay un riesgo de velocidad alta y en el tiempo 0.5 también, como lo podemos ver en la siguiente tabla. Aquí en el tiempo 0.1 hay una velocidad de 3 metros sobre segundo, al igual que en el tiempo 2, y en el tiempo 5 hay una subida muy extrema de velocidad, lo cual hace que el edificio pueda tener corrosiones en su estructura.